Será un gran honor si nos acompañan. Hola a todos. En el ascenso de Skywalker, descubrimos el final de la historia de Kylo Ren. Antes Ben Solo, hijo de Leia y Han Solo, se redimió al igual que la persona que más admiraba, su abuelo, Anakin Skywalker, Darth Vader. En Legends hay alguien que se le parece, uno de los hijos Solo en Legends, Jacen Solo. La guerra con la especie extragaláctica, los Yuuzhan Vong, destrozó la galaxia, trillones de muertes. La Nueva República cayó y por poco y derrota a la Nueva Orden Jedi. Esa guerra llegó a su fin gracias a las acciones heroicas de un caballero Jedi llamado Jacen Solo, obviamente hijo de Leia Organa y Han Solo. Jacen acabó con su verdadero líder él mismo y encontró la forma de acabar la guerra sin un genocidio. Restauró la paz en la galaxia. No hay duda de que el héroe de la guerra contra los Yuuzhan Vong fue Jacen Solo, pero eso tuvo un precio. Aunque al principio no parecía ser así. Perdió mucho en la guerra, aliados, amigos, incluso miembros de la familia como Chewbacca y a su hermano menor Anakin Solo. Sí, su hermano se llamaba Anakin Solo. Cool, ¿no? Sin embargo, él fue prisionero de los Yuuzhan Vong, quienes lo pusieron en un dispositivo similar a una percha llamado el abrazo del dolor. Constantemente estimulaba los receptores de dolor en el cerebro de la víctima. Lo sufrió durante un año. Lo que lo ayudó a superar la tortura fueron las enseñanzas y filosofía de una Jedi de la anterior república llamada Vergeer, quien vivió con los invasores durante 50 años. Ella le enseñó a Jacen a controlar el dolor, lo que le permitió sobrevivir en esas circunstancias. Finalmente, el caballero Jedi escapó de sus garras, gracias a que Vergeer se sacrificó para salvarlo. Después, ganó la guerra. Al terminar la misma, continuó sus estudios sobre la fuerza y cómo la usaban diferentes sectas en la galaxia. Estuvo de viaje durante 5 años, en los cuales se volvió maestro con varias habilidades de la fuerza. En ese largo viaje, comenzó a tener visiones sobre un hombre oscuro sentado en un trono que llevaría a la galaxia a la guerra y al sufrimiento una vez más. Jacen se concentró en evitar que ese futuro se cumpliera. Antes de la guerra con los Yuuzhan Vong, Jacen era una persona muy empática. Tenía la habilidad nata de comunicarse con los animales, pero poco a poco, con los años, comenzó a sentirse aislado de otros seres en la galaxia. Aceptó la muerte como algo inevitable, y no necesariamente algo tan trágico. Aquellos que mueren se hacen uno con la fuerza, sean Jedi o no. Entonces, como nadie en verdad se iba, la muerte no era el final, sino una especie de antítesis de la vida, aunque eso no provocaba que quisiera que alguien muriese sin necesidad. Quiere decir que estaba dispuesto, y no sentía remordimiento alguno, al sacrificar a pocos para salvar a muchos, y para prevenir que el hombre oscuro llegara al trono, estaba dispuesto a acabar con miles, quizá millones, para poder salvar a trillones. Cuando volvió, la tensión entre el gobierno que había reemplazado a la Nueva República, llamado la Alianza Galáctica, y el planeta de su padre, Corellia, iba en aumento. Corellia quería su independencia, y fue uno de 5 planetas que se unieron para conseguirla. Pero la Alianza Galáctica aún era joven y no podía permitirse perder miembros porque podía generar inestabilidad. Entonces, convocaron a una junta para ver si podían llegar a una solución pacífica a los problemas. Pero, en algún momento durante las negociaciones, el primer ministro que representaba a los 5 planetas fue asesinado en un ataque terrorista. Esto complicó aún más la situación. Se descubrió que uno de los culpables había sido capitán, miembro del equipo de seguridad, y después del asesinato salió por una esclusa de aire. Entonces, Jacen junto con su aprendiz Ben Skywalker, el hijo de Luke Skywalker, sí, su hijo se llamaba Ben, mientras que en las películas es el hijo de Leia y Han quien se llama Ben. Ben Skywalker fue enviado a investigar lo sucedido. Su investigación los llevó al planeta Lord. Ahí encuentran a una mujer sensible a la fuerza llamada Brishna Sayo. Ella dijo que había sido testigo, pero que no participó en el ataque. Insistió en que podía darles toda la información si la seguían a su hogar. Jacen, Ben y otro Jedi que iba con ellos, llamado Nelani Din, sospecharon de ella, pero decidieron ir con Sayo a su hogar, un hábitat en un asteroide. Una vez dentro, Jacen sintió el lado oscuro en el lugar. Sayo explicó que el asteroide alguna vez fue el hogar de un Lord Sith llamado Darth Vectibus, quien, según ella, no había sido corrompido por el lado oscuro. De hecho, él no había hecho ningún mal en su vida. A Jacen le intrigó esto, que alguien pudiera usar el lado oscuro, pero no fuera dominado por el mal, no era posible. ¿O sí?
Se dirigen hacia cuevas cada vez más profundas. Sayo usa la fuerza para expulsar a Ben y Dean para que pudiera estar a solas con Jason. Ahí le admite a Jason que su verdadero nombre era Lumia, la autoproclamada Señora Oscura de los Sith, una ex aprendiz del lado oscuro de nada más y nada menos que el abuelo de Jason, Darth Vader. Ella fue una espía imperial entre las filas de los rebeldes durante la Guerra Civil Galáctica y hasta llegó a coquetear con Luke Skywalker. También, después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte, luchó contra Luke y Leia en diferentes ocasiones. Lumia tenía talento en particular con las ilusiones del lado oscuro, un poder que había usado para controlar a la gente, como el capitán de seguridad. Lo hizo salir caminando por una esclusa de aire. Explicó que había guiado a Jason al lugar para convertir al caballero Jedi al lado oscuro y hacerlo un Sith sin vínculos, como Vectibus, sin ser corrompido por el lado oscuro, que usara su poder para sanar y traer paz a la galaxia. En ese momento, después de recuperarse del ataque de Lumia, Dean llegó. Escuchó lo que la Señora Oscura de los Sith quería hacer e inmediatamente discutió sobre lo absurdo que era. Ahí, Lumia reveló a Jason que su entrenamiento Sith ya había comenzado hace muchos años, en el abrazo del dolor. Bergier había sido aprendiz Sith de Sidious, pero rechazó al Señor Oscuro por su naturaleza corrupta y destructiva. La personalidad de Sidious fue su perdición, pero Jason podía ser un Sith justo y sabio. Dean se cansó de sus argumentos y le preocupó que lograra convencer a Jason. Insistió en que la arrestaran. Jason se sintió confundido sobre lo que debía hacer. Analizó las posibilidades con la fuerza. Lo que vio lo horrorizó. Una galaxia que se dirigió a la guerra, y él mismo enfrentándose a Luke Skywalker, matándolo. Pero eso sucedía solo si Dean arrestaba a Lumia. Incluso en los futuros en los que lograba convencer a Dean de que dejara ir a Lumia, ella lograría rastrear a los Jedi, y nuevamente se repetía la visión de Jason asesinando a su tío Luke. Los únicos futuros en los que Luke sobrevivía eran en los que Dean moría en el asteroide. Concluye que Luke debe vivir por el bien de todos. Jason mata a Dean. Con ese golpe mortal, su aprendizaje Sith con Lumia comenzó. Jason encuentra a Ben, quien estaba inconsciente en los túneles, y usa la fuerza para borrar los recuerdos del joven aprendiz. Cuando Ben despertara, creería que Jason encontró a un Jedi oscuro en el asteroide, quien mató a Dean y Sayo antes de que Jason acabara con él. También alteró los registros de la nave para que se ubicaran en otro cinturón de asteroides. Antes de dirigirse a Coruscant, Lumia le explica que el camino que acababa de iniciar era uno de sacrificio y dolor. Para alcanzar el poder con el lado oscuro, debía traer la paz a la galaxia. Debería sufrir pérdidas y dejar ir aquello que le importaba. Era la única manera de volverse un auténtico Lord Sith. Jason tenía una hija secreta, Alana. Su madre era la gobernante del sistema Hapes, la caballera Jedi y reina madre Tenel Ka-Jo. Perderlas era su miedo más grande. Más y más mundos se unieron a Corellia. El conflicto entre esos mundos y la Alianza Galáctica llegaría al punto en el que se desataría la guerra. Ese conflicto se conoce como la Segunda Guerra Civil Galáctica. La historia completa de la caída de Jason Solo es muy larga como para entrar en detalles, pero logró ponerse a cargo de un grupo de seguridad antiterrorista llamado la Guardia de la Alianza Galáctica. Su meta era la seguridad y protección de Coruscant y la Alianza Galáctica. Poco a poco, debido a la manipulación de Jason, la fuerza de seguridad comenzó a funcionar más como una policía secreta. Arrestaban y metían en prisión a cualquiera que se le considerara un disidente político. Cal Omas, el jefe de Estado de la Alianza Galáctica, planeó quitar a Jason de su puesto, posiblemente con su asesinato, como parte de un trato con Corellia. Jason, quien había puesto micrófonos en la oficina del jefe de Estado, grabó la conversación sobre la conspiración. Envió a su aprendiz Ben Skywalker a matar al líder de Corellia. Jason había enviado a Ben en varias misiones para convertirlo al lado oscuro. Se aseguró de que la conversación grabada se encontrara en el coreliano. Así consiguió el pretexto para arrestar a Omas. Luego, él y su aliado cercano, el almirante Mon Calamari, Chani Athal, se volvieron jefes de Estado de la Alianza Galáctica. Eso fue gracias a una maniobra legal que Jason había preparado sin ser detectado, consecuencia de los poderes que tenía como el líder de la Guardia de la Alianza Galáctica. Lideró un bloqueo en Corellia, intentó matar a sus padres y, finalmente, cuando su tía, la esposa de Luke Skywalker, Mara Jade, descubrió que se había unido a los Sith, se enfrenta a ella. Apenas sobrevive, pero acaba con Mara Jade. En un principio cree y desea que ella sea el sacrificio que debía hacer, pero no sintió el cambio que debía suceder cuando se convirtiera en Lord Sith a pesar del asesinato. Lumia, para mantener el secreto de Jason, se adjudicó el asesinato. Luke la cazaría. Sabía que no tenía oportunidad contra él, pero este era su sacrificio por Jason.
Como lo sospechó, el duelo terminó con Luke decapitándola para cobrar venganza. Pero el hijo de Luke comenzó a sospechar de Jacen, quien estaba en su destructor estelar cuando por fin sintió algo dentro de él. Un nuevo poder, meditación en batalla, que le permitía subir el ánimo, la energía y la capacidad de pelea de las fuerzas bajo su mando. Luego, se miró al espejo y vio que sus ojos habían adoptado el amarillo Sith. No fueron sus padres, tampoco Tenel Ka-Jo, ni su hija, o Mara Jade. El sacrificio era el cariño de su aprendiz, Ben Skywalker. El lado oscuro lo llamó por su nuevo nombre, Darth Caedus, el primer señor oscuro de los Sith desde la muerte de Darth Sidious en la segunda estrella de la muerte. La guerra continuó, y Darth Caedus tuvo que buscar un nuevo aprendiz para sustituir a Ben Skywalker, a quien no creía poder convencer. Ese aprendiz no solo debía ser poderoso con la fuerza, también debía poder espiar a la Orden Jedi desde dentro. Caedus tenía que saber lo que la investigación sobre la muerte de Mara Jade había revelado. Entonces, comenzó a seducir a la Jedi Tahiri Vela, el gran amor de su hermano difunto, Anakin Solo. Usó una técnica de la fuerza que había aprendido durante su viaje de 5 años llamada caminar en la corriente, Flow Walk, la cual permitía que alguien viajara por el tiempo, pero no podía interactuar ni cambiar nada. No le comentó eso último a Tahiri y la llevó al momento del gran sacrificio de Anakin Solo en la guerra de los Yuuzhan Vong. Al ver al muchacho que tanto amó, Tahiri se lanzó hacia los brazos de Anakin. Ella se había negado a besarlo hasta que volviera, pero nunca volvió. Esta vez lo besó. Lo que Tahiri no percibió es que el beso solo sucedió en su mente. El pasado no había sido alterado. Se volvió adicta a las Flow Walks y a las promesas de Caedus de que podían cambiar el destino de Anakin. Así fue como consiguió a su nueva aprendiz. Ben Skywalker siguió trabajando con Caedus en la Guardia de la Alianza Galáctica, fingiendo serle leal aún. El Lord Oscuro no cayó en la trampa, pero decidió seguirle el juego con la esperanza de que Ben intentara matarlo. Aunque había conseguido una nueva aprendiz, Tahiri tenía esperanzas de poder convertir a Ben al lado oscuro, ya que sería un Sith más poderoso. Cuando no pudo, Caedus se negó a volver a confiar en él. Fue hasta que Ben reveló su desprecio hacia Caedus y le dijo que los Jedi habían ido a Kashyyyk para que los Wookiees se pusieran en su contra, que nuevamente vio la oportunidad de que Ben se le uniera como Sith. Jacen fue al hogar de los Wookiees y exigió que le entregaran al Jedi, quienes habían sido declarados traidores. Cuando se negaron, comenzó a bombardear el planeta, lo cual enfureció a Ben. Lo llevó al punto de que atacó para matar. Pero Caedus, un maestro de la fuerza, pudo detener a Skywalker. Lo encerraron en un lugar secreto donde se había instalado un abrazo del dolor de los Yuuzhan Vong. Caedus bloqueó el acceso del muchacho a la fuerza y comenzó a torturarlo. Ese era el primer paso para convertirlo en Sith. Los Jedi y los Bothans fueron a auxiliar a los Wookiees y se desarrolló una gran batalla en el espacio. Luke, quien había fingido estar muerto y había escondido su presencia en la fuerza y solo permitió que Ben supiera que seguía vivo, abordó sigilosamente la nave de Caedus. Encontró a su hijo en sufrimiento gracias al abrazo del dolor, con Caedus junto a él. El gran maestro encendió su sable de luz y atacó al Lord Sith con la intención de matar a su sobrino. Este es un momento en el que quizá Luke sí querría matar a su sobrino. En el episodio 8 puede que haya sido muy pronto. Rey vio algo de esperanza en él, quizá Luke pudo haber hecho lo mismo, pero ese es otro tema. El punto es que en Legends también quiso matar a su sobrino. Aunque Luke era el más fuerte de los dos, Caedus era el oponente más poderoso al que se había enfrentado desde Darth Vader. La batalla fue brutal, feroz, ambos se lastimaron severamente antes de que Ben pudiera liberarse y apuñalar a Caedus en la espalda con una vibrohoja. Iba a dar el golpe final, pero Luke detuvo a su hijo y lo sacó a ambos del lugar. Temía que Ben y él cayeran en el lado oscuro si acababan con el Lord Oscuro a través del odio y la ira. Luke ya tenía problemas debido a la forma en la que derrotó a Lumia. Caedus se sentía más poderoso que nunca, a pesar de tener heridas que hubieran matado a un humano normal o incluso a un Jedi. Pero el año que pasó en el abrazo del dolor le enseñó a soportar cualquier herida. Él era uno de los pocos seres de la galaxia que se había enfrentado a Luke Skywalker y había vivido para contarlo. Aquí, la flota de los Apanos se unió a la pelea. Caedus creía que su enamorada, la reina madre Tenel Ka-Jo, había llegado para ayudarle a pelear contra los Wookiees y los Bothans, pero ella no podía condonar las atrocidades que había cometido en Kashyyyk. Ella le ordenó a su flota que le disparara al hombre que amaba. Usó su meditación de batalla para escapar. Apenas lo logró y con grandes pérdidas. Tiempo después, sintiéndose traicionado y con la necesidad de destruirla,
Kaidus secuestró a su hija para chantajearla, pero todo fue un engaño. Por más malvado que fuera, había un ser en la galaxia que amaba más que a nadie, su hija. La estrategia funcionó. La reina madre ya no sabía de lo que era capaz, así que retiró a los Apanos de la guerra. Después, los Jedi enviaron a 2 grupos de ataque contra Kaidus hacia su nave. Mientras se enfrentaba nuevamente a Ben y Luke en un duelo, el otro equipo recuperaría a su hija antes de que pudiera detenerlos. Pero Kaidus convenció a los Moffs que quedaban del Imperio de unirse a la batalla. Les prometió unos cuantos planetas que habían pertenecido al Imperio si se unían a las fuerzas de la Alianza Galáctica. Aceptaron, pero cuando Kaidus se enteró de que habían desarrollado un nanovirus para usarlo en la Reina Madre, el Señor Oscuro se preocupó por la seguridad de su hija. Intentó impedir que usaran esa arma, pero cuando abrió la puerta, fue apuñalado instantáneamente en el abdomen por nada más y nada menos que su hermana gemela, Jaina Solo. Ella había entrenado con Boba Fett para luchar con un patrón que fuera desconocido para Kaidus. Ambos pelearon. Ella era tan fuerte con la fuerza como él, pero no tenía el nivel de maestría que él sí. Sin embargo, el Lord Oscuro ya cargaba heridas severas de otros enfrentamientos, entre ellas un pie lastimado y un brazo faltante, consecuencia del último duelo con su hermana. Durante esa batalla, Luke Skywalker le ayudó a amplificar sus poderes con la fuerza. Ambos estaban a la par. Kaidus sabía que su hija tenía poco tiempo antes de que la nanoarma atacara. Intentó convencer a su hermana de que se detuvieran y lo ayudara a salvarla, pero no le creyó. Los ataques de Jaina eran tan poderosos y efectivos que era imposible que Kaidus pudiera mantener su defensa. Ya lo tenía. Él vio una apertura en los ataques de su hermana que podría provocar el fin de los dos, pero se negó a aprovecharla, ya que sería inútil con excepción de cobrar venganza. Además, se le acababa el tiempo para salvar a su hija. El Señor Oscuro desactivó su sable y usó sus últimos momentos para advertirle a la Reina Madre y a su hija del peligro. En ese mismo instante, el vínculo entre gemelos que se había perdido hace mucho regresó. Justo cuando Jaina dio el golpe final, se dio cuenta de que él había estado diciendo la verdad. Sostuvo a su hermano muerto en brazos, y Jaina se convenció de que, en sus últimos momentos de vida, Jacen Solo había derrotado a Darth Kaidus, como Anakin derrotó a Vader. La última advertencia de Jacen Solo a la Reina Madre le permitió salvarse y a su hija también. La supervivencia de su hija se mantuvo como un secreto, debido a temas internos y complejos de la política del sistema Apano. Los rivales de la reina querrían eliminar a la heredera al trono. Entonces, en cuanto a lo que al público concierne, la niña murió en el ataque del nanovirus. Para su seguridad, y como habían perdido 2 hijos en una década, ella fue llevada con sus abuelos, Han y Leia Solo, para criarla como su hija adoptiva, huérfana a causa de la guerra. La adoptaron con el nombre de Amelia Solo. Aunque las fuerzas de Darth Kaidus perdieron la Segunda Guerra Civil Galáctica y Ben Skywalker redimiría a Tahiri Vela, Darth Kaidus fue capaz de traer una especie de paz a la galaxia. Sus acciones habían unido a quienes estaban en guerra contra él. Después de su muerte, ambos bandos llegaron a un acuerdo de paz. Poco antes de su último duelo con su hermana, Kaidus tuvo una visión de su hija como adulta, sentada en un trono blanco, rodeada de sus amigos. Su hija llegaría a ser una reina Jedi, administraría una galaxia segura y justa. El futuro con el hombre oscuro en el trono parecía haber sido evitado. Pero quizá no del todo, ya que un día, el hombre que era el Señor Oscuro de la nueva Orden Sith, llamado Darth Krayt, se convertiría en emperador, décadas después de la muerte de Luke Skywalker. Pero también sería derrotado por un descendiente de Luke. Se repite la historia. Espero hayan disfrutado este largo video de Legends sobre Darth Kaidus, el Kylo Ren original, prácticamente el personaje que inspiró a Kylo Ren, pero con algunas modificaciones. Kylo también se redimió en el episodio 9 después de casi morir durante su duelo contra Rey. Dejen sus likes para el video si les gustó, los leo en los comentarios. Vienen más historias de Legends para todos ustedes. Mis amigos Jedi y Sith, que tengan un gran día y los veo en el que sigue. Hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.